buenos días para todos. Mi nombre es Norman Moreno, soy profesor de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de la Gran Colombia. En el día de hoy vamos a trabajar los distintos temas de nuestro curso de Introducción a la Mecánica. Para hoy las temáticas son ¿qué es la física? La física como ciencia experimental, medición, patrón e instrumentación, dimensiones de la física mecánica y análisis dimensional. ¿Qué es la física? La física es una ciencia, y una ciencia a su vez es un estudio sistemático y riguroso sobre un objeto de interés común, y ese objeto común para la física es la naturaleza y sus diferentes interacciones. Puede haber interacciones gravitacionales, electromagnéticas, nucleares y subdivisiones que pueden aparecer ahí. La física entonces se divide en varios componentes. Uno de ellos es la mecánica, que surgió de un profundo interés por estudiar el movimiento y sus diferentes posibilidades. La física como ciencia experimental. Se dice que la física es experimental si es necesario vincular mediciones y el arte de las estimaciones para verificar sus principios. Grandes físicos como Galileo y Newton contribuyeron para darle ese carácter experimental a la física mecánica. De esta manera, una medición en el sentido clásico es considerado una comparación, y esta comparación se hace a través de un instrumento de medida y las variables que se quieren medir. Por ejemplo, para una distancia usamos un instrumento que es un metro, para medir un tiempo usamos un instrumento que es un cronómetro, para medir una velocidad usamos un instrumento que es un velocímetro, y hay varios ejemplos adicionales. Las dimensiones en la física. Una forma de simplificar el estudio de la naturaleza es reducir elementos fundamentales, y la física mecánica reduce ese universo a 3 elementos: la materia, el espacio y el tiempo. A estos 3 elementos de representación les asignamos equivalentes observables o medibles, que llamaremos dimensiones físicas. Así, para la materia hay una dimensión que se llama la masa, para el espacio hay una dimensión asociada que es la longitud, y para el tiempo hay una dimensión asociada que también se llama tiempo. El análisis dimensional. ¿Qué es el análisis dimensional? Para nosotros va a ser una forma de estudiar la física y la ingeniería, y tiene varios usos. Por ejemplo, convertir unidades, determinar la consistencia de ecuaciones y analizar la relación entre las distintas variables asociadas a un sistema. Con la conversión de unidades, decimos que las unidades se hacen necesarias cuando se quiere medir cantidades. Aunque históricamente no son exclusivas de la física y las ciencias, podemos afirmar que la medición es un proceso necesario para los seres humanos en su misión de simplificar tareas y conocer su entorno. En este devenir histórico hemos inventado una gran variedad de unidades y sistemas de unidades que se instalan geográficamente y de acuerdo con las necesidades de los pueblos. Con el comienzo de las unidades como herramienta científica surgió la necesidad de hacer algunos acuerdos generales para hablar un mismo lenguaje. Uno de los acuerdos más importantes en este sentido se conoce como el Sistema Internacional de Unidades, que se relaciona con las dimensiones de la siguiente forma. Ahí podemos ver el cuadro. Entonces, para las dimensiones longitud, masa y tiempo, hay unas unidades en el sistema internacional que se llamaron metro, kilogramo y segundo, y tienen sus símbolos correspondientes. Adicional a esto, y de acuerdo con las medidas que se realicen para diferentes sistemas, pueden variar los órdenes de magnitud, es decir, los tamaños de las cantidades medidas. Por ejemplo, no es lo mismo medir la cabeza de un alfiler que la longitud de la carretera Bogotá-Girardot. Para el primer caso usamos los milímetros y para el segundo caso los kilómetros, y estos son los que llamamos múltiplos y submúltiplos, valores más grandes, y submúltiplos, valores más pequeños de la unidad fundamental, que en este caso es el metro. Sin embargo, hay definidas muchos múltiplos y muchos valores, como se muestra en la siguiente tabla. Análisis dimensional y conversión de unidades. Las unidades pueden ser compuestas, no solamente pueden ser metros, kilogramos y segundos, sino que podemos combinar esas 3 de distintas formas.
Cuando se miden cantidades relacionales, por ejemplo, como la velocidad, tenemos una velocidad con unidades de metros por segundo que corresponden a unas dimensiones de longitud sobre tiempo. Y como la velocidad hay muchos otros ejemplos. Para la construcción y conversión de unidades se deben cumplir varias reglas que determinan el análisis dimensional. Por ejemplo, se pueden multiplicar o dividir dimensiones diferentes, pero no se pueden sumar o restar si son diferentes. Eso lo mostramos en el caso anterior, cuando veíamos que la unidad para la velocidad puede ser metros sobre segundo, es decir, hay una división, pero no podemos hacer una operación de metros menos segundos o metros más segundos. Eso es lo que indica esta regla. La siguiente regla es que solamente se pueden convertir unidades si sus dimensiones son correspondientes. Tenemos otra vez el caso de la velocidad, que la puedes medir en metros sobre segundo o también en kilogramos sobre hora. En términos de la física, se leen estas unidades como metros por segundo o kilómetros por hora. Eso nos indica que hay una distancia recorrida por cada unidad de tiempo establecida. Así podemos usar el factor de conversión como un elemento para transformar esas unidades. Aquí tenemos un ejemplo de 5 kilómetros por hora y lo vamos a transformar a metros por segundo. Usamos entonces lo que llamamos el factor de conversión, que es una equivalencia que hay de acuerdo a múltiplos y submúltiplos o sistemas de otras índoles. Para nuestro caso, el factor de conversión de metros a kilómetros o de kilómetros a metros tiene una equivalencia de 1000 sobre 1, de tal forma que podamos cancelar los kilómetros. Para el tiempo usamos una equivalencia de horas y segundos, de tal forma que podamos cancelar las horas y al final nos quedan simplemente las unidades que estamos buscando. Y para finalizar hacemos simplemente las operaciones que están indicadas aquí, 5 por 1000 dividido 3600, y eso nos va a dar aproximadamente 1.38. Así concluimos entonces nuestra primera reunión para nuestro curso de introducción a la física mecánica. Muchas gracias.